Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los 10 mayores errores de la historia de las matemáticas. Cuando pensamos en las matemáticas, nos imaginamos algo perfecto, inmutable, casi divino. Un lenguaje universal que explica el universo sin errores, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que la historia de las matemáticas está llena de equivocaciones? Desde cálculos imprecisos hasta paradojas que confundieron a los mejores matemáticos. Los errores no solo han existido, sino que han sido fundamentales para avanzar en esta ciencia. Algunos de estos fallos detuvieron el progreso durante siglos, mientras que otros nos llevaron a descubrimientos inesperados. Hoy te llevaré en un viaje fascinante por los 10 errores más importantes de la historia de las matemáticas. Pero cuidado, algunos de ellos pueden sorprenderte, porque en las matemáticas, incluso los errores pueden ser parte de la solución. Empezamos por el primer error. Hablemos de los números romanos y la falta del cero. Nuestro primer error nos lleva a una época en la que los números ya eran fundamentales para el comercio, la construcción y la administración, pero todavía les faltaba algo esencial: el número cero. En la antigua Roma, el sistema numérico estaba basado en combinaciones de letras: la I, la V, X, L, C, D y M. Aunque era efectivo para registrar cifras pequeñas o realizar operaciones muy simples, pronto mostró sus limitaciones. Imagina tratar de hacer cálculos como multiplicar o dividir usando números romanos. Es prácticamente imposible. El mayor problema no era solo la complejidad del sistema, sino que carecían de un concepto que hoy damos por sentado: el cero. Los romanos no tenían un símbolo para representar la ausencia de valor. Esto significaba que operaciones matemáticas avanzadas, como el álgebra o los cálculos astronómicos, eran inconcebibles en su sistema. Esta ausencia frenó el progreso matemático en Europa durante siglos. Mientras tanto, en la India, matemáticos como Brahmagupta ya habían desarrollado el concepto del cero como un número por derecho propio, facilitando cálculos más precisos y complejos. Cuando este conocimiento llegó a Europa a través del mundo islámico, transformó por completo la forma en que los matemáticos abordaban los problemas. El cero no solo resolvió un vacío literal, sino que también abrió la puerta al desarrollo de sistemas numéricos modernos, el cálculo y hasta la computación. El error de ignorar el cero nos enseña una gran lección. A veces lo que parece insignificante puede ser el elemento más revolucionario. Y pasamos ahora al segundo error: la cuadratura del círculo. El segundo error nos lleva a uno de los problemas clásicos de la antigüedad: la cuadratura del círculo. Este desafío obsesionó a matemáticos durante más de 2000 años. El problema era muy simple de plantear. ¿Es posible, usando solo una regla y un compás, construir un cuadrado con el mismo área que un círculo dado? Desde la época de los griegos, matemáticos como Anaxágoras y Arquímedes intentaron resolverlo. Se veía como un símbolo de perfección y orden en el universo. El error no radicaba en intentarlo, sino en la creencia de que debía ser posible. Los griegos asumieron que todo problema geométrico podía resolverse con estas herramientas básicas. Pero el problema no tenía solución. Esto no se demostró hasta el siglo XIX, cuando Ferdinand von Lindemann probó que pi es un número trascendente, lo que significa que no puede ser expresado como la raíz de un número racional.
Por tanto, la cuadratura del círculo es imposible. Aunque este error llevó a siglos de esfuerzos en vano, también impulsó el desarrollo de conceptos matemáticos fundamentales. Por ejemplo, los trabajos sobre el número pi avanzaron significativamente y el problema en sí desafió a matemáticos a formalizar qué se puede y qué no se puede construir en geometría. Irónicamente, un problema irresoluble terminó resolviendo muchos otros misterios. La cuadratura del círculo nos recuerda que no todos los problemas tienen solución, pero intentar resolverlos puede ser igual o incluso más valioso. Pasamos ahora al error número 3, la paradoja de Zenón y el infinito. Nuestro tercer error nos traslada a la antigua Grecia, donde el filósofo Zenón de Elea planteó una serie de paradojas que confundieron a los matemáticos durante siglos. Estas paradojas no solo desafiaron la lógica de su época, sino que también revelaron un problema fundamental en nuestra comprensión del infinito. Una de las paradojas más famosas de Zenón es la del corredor y la tortuga. Según él, si un corredor más rápido da ventaja a una tortuga más lenta, nunca podrá alcanzarla. ¿Por qué? Porque cada vez que el corredor llega al punto donde estaba la tortuga, ésta ya habrá avanzado un poco más. Aunque la ventaja se reduzca, nunca desaparece. El error no estaba en la paradoja en sí, sino en la incapacidad de los matemáticos de su tiempo para manejar conceptos como el infinito y las sumas infinitas. ¿Cómo es posible que una suma infinita de distancias resulte en una distancia finita? Sin herramientas como el cálculo, los griegos no pudieron resolver este dilema, lo que generó confusión y debates durante siglos. No fue hasta el siglo XVII que Isaac Newton y Gottfried Leibniz desarrollaron el cálculo, proporcionando una solución definitiva a este problema. Utilizando series infinitas, demostraron que las distancias de la paradoja suman un valor finito, permitiendo que el corredor avance y supere a la tortuga. Este avance no solo resolvió las paradojas de Zenón, sino que también estableció las bases para gran parte de las matemáticas modernas. El caso de Zenón nos enseña que, aunque el infinito puede parecer imposible de comprender, es una de las herramientas más poderosas en el arsenal matemático. Pasamos ahora al error número 4, el cálculo de la circunferencia de la Tierra por Posidonio. Nuestro cuarto error nos lleva al mundo de la astronomía antigua, donde los intentos por medir la circunferencia de la Tierra produjeron algunos resultados no tan acertados. En el siglo I a.C., el filósofo y astrónomo griego Posidonio intentó calcular la circunferencia de la Tierra, utilizando un método basado en la observación de las estrellas. Su razonamiento era similar al de Eratóstenes, quien siglos antes había obtenido un resultado sorprendentemente preciso. Sin embargo, Posidonio tomó una ruta diferente. Posidonio basó su cálculo en la altura aparente de la estrella Canopus desde dos puntos diferentes, Alejandría y Rodas. Aunque el método era ingenioso, los datos que usó eran incorrectos. Calculó que la circunferencia de la Tierra era de aproximadamente 28.000 kilómetros, un valor mucho menor que el real, que son 40.075 kilómetros. Este error no solo se debía a datos imprecisos, sino también a suposiciones incorrectas sobre la distancia entre los puntos de observación y la posición exacta de Canopus. A pesar del error, el trabajo de Posidonio no fue en vano. Su intento inspiró a otros astrónomos y geógrafos a perfeccionar los métodos de medición. Además, su influencia en pensadores posteriores como Claudio Ptolomeo ayudó a consolidar la idea de que la Tierra era un globo esférico, lo que sentó las bases
para futuras exploraciones. El caso de Posidonio nos recuerda que incluso los errores en la ciencia pueden ser pasos esenciales hacia un conocimiento más preciso. Como decía Carl Sagan, la ciencia corrige sus errores con el tiempo, y eso es una de sus mayores fortalezas. Quinto error: Descartes y el error en el plano cartesiano. Nuestro quinto error proviene de uno de los matemáticos y filósofos más influyentes de la historia, René Descartes. Aunque su contribución al desarrollo del plano cartesiano cambió las matemáticas para siempre, incluso los grandes genios pueden cometer errores. En el siglo XVII, Descartes revolucionó las matemáticas al introducir un sistema para representar ecuaciones geométricamente en un plano. Su idea fue tan simple como brillante: asignar coordenadas a puntos en un espacio bidimensional para representar funciones y relaciones matemáticas. Así nació el plano cartesiano, una herramienta que ahora es fundamental en la geometría analítica. Sin embargo, en su obra original, Descartes dibujó el plano cartesiano de forma diferente a como lo conocemos hoy. Cometió el error de invertir los ejes. En lugar de que el eje X representara la horizontal y el eje Y la vertical, Descartes lo representó al revés, con el eje X hacia arriba y el eje Y hacia la derecha. Esto confundió a algunos de sus contemporáneos y complicó la interpretación inicial de su propuesta. Afortunadamente, este error fue corregido rápidamente y el plano cartesiano adoptó la orientación estándar que usamos hoy. Sin embargo, este incidente nos muestra que incluso las ideas más brillantes pueden necesitar ajustes para alcanzar su máximo potencial. El caso de Descartes nos enseña que los errores no desmerecen los grandes avances. A veces basta con un pequeño ajuste para transformar una buena idea en una herramienta revolucionaria. Hablemos ahora del sexto error: la prueba de que 1 es igual a 2. Nuestro sexto error es un clásico de las matemáticas escolares y un ejemplo perfecto de cómo un pequeño paso en falso puede llevar a una conclusión absurda. ¿Qué pensarías si alguien demostrara que 1 es igual a 2? Este tipo de demostraciones comenzaron como ejercicios matemáticos para resaltar la importancia de las reglas fundamentales del álgebra. En estos ejemplos se parte de una ecuación aparentemente correcta, pero se realiza una manipulación errónea que lleva a un resultado absurdo, en este caso, que 1 sea igual a 2. Un caso típico es el siguiente. Supongamos que A es igual a B. Multiplicamos ambos lados por A, por lo tanto nos quedará que A cuadrado es igual a A por B. Restamos B cuadrado a ambos lados de la ecuación. De esa forma nos quedará que A cuadrado menos B cuadrado es igual a AB menos B cuadrado. Factorizando ambos lados nos queda que A menos B por A más B es igual a B por A menos B. En ese momento dividimos ambos lados por A menos B, quedándonos como resultado que A más B es igual a B. Como al principio dijimos que A era igual a B, sustituyendo nos quedaría que B más B es igual a B, que dividiendo ambos lados por B nos quedaría que 2 es igual a 1. ¿Dónde está el error? Pues mira, en el paso donde se divide por A menos B. Como hemos asumido al principio que A es igual a B, esto implica que A menos B es igual a 0, y dividir por 0 no está definido. Este tipo de errores nos enseña la importancia de respetar las reglas fundamentales de las matemáticas. Dividir por 0 o ignorar restricciones puede parecer inofensivo, pero lleva a resultados ilógicos. Además, este ejemplo es una herramienta didáctica perfecta para explicar por qué las matemáticas requieren rigor y precisión. El caso de que 1 es igual a 2 nos recuerda que en matemáticas
no todo lo que parece correcto lo es. Los errores pequeños pueden tener grandes consecuencias, pero también son oportunidades para aprender. Hablemos ahora del séptimo error, las tablas de logaritmo de Black. El séptimo error nos lleva al siglo XVII, una época en la que los cálculos matemáticos se realizaban a mano. Para facilitar las operaciones complejas, se publicaron tablas de logaritmos que, aunque revolucionarias, no estaban exentas de fallos. En 1628, el matemático holandés Adrian Black publicó una de las primeras tablas de logaritmos completas. Estas tablas eran fundamentales para los astrónomos, navegantes e ingenieros, ya que reducían cálculos multiplicativos a simples sumas y restas. Sin embargo, el proceso de construcción de estas tablas era extremadamente laborioso y propenso a errores. Las tablas de Black contenían numerosos errores debido a imprecisiones en los cálculos manuales. Estos errores, aunque pequeñitos, podían provocar grandes desviaciones en los resultados finales de los cálculos realizados por quienes usaban las tablas. Durante décadas, los matemáticos dependieron de estas tablas sin saber que contenían imprecisiones significativas. A pesar de los errores, las tablas de logaritmos marcaron un antes y un después en la historia de las matemáticas aplicadas. Además, estos fallos impulsaron el desarrollo de métodos para verificar y corregir cálculos. Más tarde, con la llegada de las calculadoras mecánicas y electrónicas, se dejó atrás la necesidad de depender de estas tablas, eliminando el riesgo de errores acumulativos. El caso de las tablas de logaritmos de Black nos muestra que incluso las herramientas más útiles pueden ser imperfectas. Sin embargo, también nos recuerda la importancia de buscar constantemente formas de mejorar la precisión en las matemáticas. Error número 8. La paradoja de Russell en la teoría de conjuntos. Nuestro octavo error nos lleva a principios del siglo XX, cuando los matemáticos intentaban construir una base sólida para las matemáticas. Sin embargo, un problema inesperado sacudió los cimientos de la teoría de conjuntos. A finales del siglo XIX, el matemático alemán Georg Cantor revolucionó las matemáticas al desarrollar la teoría de conjuntos, un marco para comprender y comparar infinitos. Sin embargo, la ausencia de una definición rigurosa de conjunto abrió la puerta a paradojas. Una de las más famosas fue planteada por Bertrand Russell en el año 1901. La paradoja de Russell se plantea así: imagina el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. ¿Este conjunto se contiene a sí mismo? Si lo hace, entonces no debería estar en el conjunto, porque solo incluye a conjuntos que no se contienen. Pero si no se contiene, entonces debería estar en el conjunto. Este razonamiento lleva a una contradicción. La paradoja de Russell puso en evidencia que la teoría de conjuntos de Cantor, tal como estaba formulada, tenía inconsistencias. Este error obligó a matemáticos como David Hilbert y Carl Gödel a buscar formas de resolver estos problemas, lo que condujo al desarrollo de teorías más robustas, como la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, con el axioma de lesión. Además, esta paradoja fue una pieza clave en los trabajos de Gödel sobre los teoremas de incompletitud, que demostraron que las matemáticas no pueden ser completamente consistentes y completas al mismo tiempo. El caso de la paradoja de Russell nos recuerda que incluso las bases más sólidas pueden necesitar revisión, pero también nos muestra que, en matemáticas, los errores son el primer paso hacia una comprensión más profunda. Error número 9.
Newton y Leibniz, el cálculo mal explicado. Nuestro noveno error nos lleva al nacimiento del cálculo, una de las herramientas más importantes de las matemáticas. Aunque hoy lo consideramos esencial, en sus inicios fue rechazado por la comunidad científica debido a explicaciones poco claras y controversias. En el siglo XVII, Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz desarrollaron de manera independiente los fundamentos del cálculo. Newton lo utilizó para describir el movimiento de los cuerpos celestes, mientras que Leibniz introdujo la notación que seguimos usando hoy en día. Sin embargo, el cálculo no fue aceptado de inmediato. El problema radicaba en cómo ambos matemáticos justificaban el cálculo. Newton hablaba de flujos y fluxiones, conceptos que parecían místicos y carecían de rigor matemático. Leibniz, por su parte, introdujo el concepto de diferenciales, pero tampoco proporcionó una base sólida. La falta de rigor llevó a muchos matemáticos de la época a considerar el cálculo como incorrecto o poco confiable. No fue hasta el siglo XIX, con los trabajos de Agustín-Louis Cauchy y Carl Weierstrass, que el cálculo recibió una base formal, gracias al desarrollo del concepto de límite. Esto permitió resolver las inconsistencias y consolidar el cálculo como una disciplina rigurosa. Sin embargo, los intentos iniciales de Newton y Leibniz sentaron las bases para el desarrollo posterior de la matemática moderna. El caso del cálculo mal explicado nos enseña que incluso los avances más revolucionarios pueden enfrentarse al rechazo si no se comunican de forma clara y rigurosa, pero también nos muestra que, con tiempo y trabajo, las ideas correctas siempre encuentran su lugar. Décimo error: la conjetura de Fermat y los intentos fallidos de prueba. El décimo error nos lleva a uno de los problemas más famosos y desafiantes de la historia de las matemáticas, el último teorema de Fermat. Durante más de 350 años, este problema obsesionó a los matemáticos y muchos de ellos cayeron en la trampa de los intentos fallidos. En el siglo XVII, Pierre de Fermat escribió una nota al margen de un libro donde afirmaba que no existen números enteros positivos que satisfagan la ecuación x elevado a n más y elevado a n es igual a z elevado a n para n mayor que 2. Según Fermat, tenía una demostración verdaderamente maravillosa, pero el margen del libro era demasiado pequeño para escribirla. Así nació uno de los enigmas más grandes de la historia de las matemáticas. Durante siglos, matemáticos de todo el mundo intentaron probar el teorema con métodos incorrectos o incompletos. Uno de los errores más comunes fue asumir que los métodos que funcionaban para casos específicos como n igual a 3 o n igual a 4 se podían extender al caso general. Además, algunos intentaron pruebas que contenían fallos lógicos o dependían de supuestos no demostrados. Estos intentos fallidos no solo llevaron a frustraciones, sino que también ralentizaron el progreso en otras áreas de las matemáticas. El teorema de Fermat finalmente fue demostrado en 1994 por Andrew Wiles, utilizando herramientas avanzadas de la teoría de números y las formas modulares, conceptos que Fermat no podría haber imaginado. Curiosamente, aunque Fermat no dejó una prueba válida, su conjetura impulsó el desarrollo de áreas completas de las matemáticas, como la teoría de números algebraicos. Los errores y fracasos en los intentos previos fueron esenciales para llegar al resultado final. El caso del último teorema de Fermat nos enseña que los grandes desafíos matemáticos rara vez se resuelven en un solo intento, pero cada error, cada paso en falso, es una parte necesaria del camino hacia la verdad.
Ahora que hemos recorrido los 10 mayores errores de la historia de las matemáticas, es fácil ver cómo, irónicamente, los errores son una parte esencial del progreso. Cada uno de estos fallos, desde la falta del cero en los números romanos hasta los intentos fallidos de demostrar el último teorema de Fermat, nos enseñan algo invaluable. ¿Qué sería de las matemáticas sin los errores? Probablemente no existirían tal como las conocemos hoy, porque cada equivocación nos ha empujado a cuestionar, a innovar y a avanzar hacia nuevas fronteras. Como dijo el gran matemático Henri Poincaré, la ciencia está hecha de errores, pero de errores que vale la pena cometer, porque nos acercan poco a poco a la verdad. Así que la próxima vez que enfrentes un error, recuerda, puede ser el inicio de un gran descubrimiento, porque en matemáticas y en la vida, incluso los tropiezos tienen su propio valor. ¿Y tú, conoces algún error matemático que haya cambiado la historia? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenidos fascinantes sobre matemáticas. Espero de corazón que te haya gustado este vídeo. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.